Buenas tardes todos. Tengan este hermoso domingo en que nos reunimos para seguir platicando acerca de los maravillosos ángeles que están a nuestro lado. El bloque de ahora vamos a ver relatos de historias que han estado muy cerca de mí, de gente cercana a mí y de cómo los ángeles siempre a través de mi vida han estado a mi lado. Les voy a pedir que ahora, al terminar esta sesión, aparte de que nos digan qué historia les gustó más, los voy a invitar a que si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia angelical, la comparta por WhatsApp para que todos podamos saberla. Va a ser interesante darnos cuenta porque a veces algunos hermanos me han dicho, ahora me acuerdo que a lo mejor eso fue un ángel que estuvo a mi lado. Entonces, pues que nos lo podamos compartir, que podamos saberlo todos, porque esto es la vida en Cristo. Esta es la vida sobrenatural, porque nos pasan cosas que no son naturales y que no a todos les pasa. Solamente a aquellos que contamos con el amor del Señor y la protección del Señor podemos llegar a contar estas historias maravillosas. Por eso pienso que también ustedes han tenido historias que nos pueden contar brevemente. No se les olvide escribir, por favor. La primera historia que les voy a contar sucedió hace unos años y sucedió aquí en la iglesia de Emanuel precisamente. Llegaron unos hermanos invitados por otra hermana, no recuerdo bien si era cuando cantó el coro o había había un programa especial por lo cual fueron invitados los hermanos. Él era un pastor y su esposa y ambos eran muy jóvenes. Empezamos a platicar y ellos compartieron conmigo una experiencia que no tenía mucho tiempo que les acababa de pasar. El pastor y su esposa y sus hijos él estaba dirigiendo una iglesia que tenía una misión. Su esposa y sus hijos y el pastor se dirigían hacia esa misión de su iglesia en su carro y tenían que tomar carretera. Cuando iban en la carretera, se les ponchó una llanta, pero como iban a velocidad, pues el carro perdió el control, ya no se podía manejar porque explotó la llanta. Y entonces el carro quedó sin control dirigiéndose directo hacia un barranco. La hermana cuenta cómo vio que iban cayendo en el barranco y pidió la ayuda de Dios mientras estaban cayendo y le decía a Dios que los ayudara, que los protegiera, porque ella estaba viendo cómo estaban cayendo. El carro que venía detrás de ellos se paró al ver el accidente y vio cómo se desbarrancó el carro. Y prontamente el conductor llamó a la ambulancia reportando este accidente y todo lo que había sucedido. Sin saber cómo los hermanos de repente se encontraron en el camino delante de donde fue el accidente y la llanta estaba bien y ellos estaban bien y sus hijos estaban bien. Ellos seguramente recibieron ayuda de los ángeles sin explicación humana posible. Aquella mañana los ángeles los libraron de aquel fatal accidente. Ellos me decían, no sabemos cómo, pero estábamos adelante de donde nos habíamos desbarrancado. El Señor nos salvó, el Señor nos libró y seguramente los ángeles estuvieron ahí a nuestro lado. Cuando los hermanos cuentan estas cosas, realmente se siente una emoción muy grande porque está viviendo uno cosas que son sobrenaturales y que sabemos
que el Señor es el que está al pendiente de nosotros. La segunda historia le sucedió al hermano Abraham Escobar. Yo creo que todos ustedes saben quién es el hermano Abraham Escobar, el pastor. Abraham Escobar es el hermano del pastor Ángel Escobar. Y él en una ocasión nos contó, estábamos reunidos con él y él estaba muy emocionado y nos contó lo que le había acabado de suceder. El hermano tenía que ir a visitar a otro hermano que vivía en una zona muy peligrosa, puesto que cuando veían un carro que no era conocido ahí en la zona, las pandillas del lugar los interceptaban y los asaltaban. La gente era mal encarada y se quedaban viendo a los extraños muy feo. Entonces toda la gente pues tenía miedo de entrar a esa zona. Las calles eran muy angostas y oscuras y la gente por las noches mejor preferían no salir. El hermano Abraham se encomendó a Dios porque tenía que ir a visitar a este hermano. Era urgente que fuera a visitarlo. Y entonces él se encomendó a Dios y después de ser advertido de este peligro, caminó y decidió ver al hermano. Él sentía en su corazón que tenía que visitarlo para darle aliento. Cuando él entró en esta zona peligrosa de esta colonia, pasó todo lo que le habían advertido. La gente se le quedaba viendo muy feo, pero él iba pidiéndole a Dios su protección. Por fin llegó a la dirección de la casa del hermano que visitaría. Y el hermano le había dicho que cuando llegara, tocara y metiera el carro dentro de la casa, que no lo fuera a dejar estacionado afuera por ningún motivo. El pastor Abraham así lo hizo. Llamó a la puerta y una persona abrió rápidamente el zaguán para que metiera su carro. El hermano se encontraba en la parte de arriba de su casa y desde la ventana vio cuando llegó el pastor Abraham y vio cuando estaba metiendo su carro a la cochera. Prontamente bajó a saludarlo y se asomó dentro del carro como buscando a alguien. Al no ver a nadie, le preguntó al pastor que con quién había venido, que dónde estaba su acompañante. El pastor Abraham le dijo, vengo solo. Y el hermano le dijo, no, cuando usted entró con el carro a la casa, venía otra persona sentada del lado del copiloto y era muy fuerte. El pastor Abraham le volvió a decir que venía solo. El hermano, sorprendido de que el pastor Abraham llegara con bien a su casa y extrañado porque él había visto a otra persona con él, con el pastor, le siguió contando que nadie salía ni entraba sin que los malhechores le hicieran algo. El pastor Abraham nos contó con mucha emoción ese día que había estado acompañado, escoltado y cuidado por un ángel del Señor al que no vio, pero los malhechores y el hermano sí lo pudieron ver. Dio gracias a Dios por su cuidado y nos contaba emocionado y dijo, un ángel estuvo a mi lado. Recién se compró el Instituto Evangelístico, no sé si ustedes lo recuerdan. El Instituto Evangelístico está ahí por la zona del Desierto de los Leones hacia arriba. Se compró un terreno muy grande y ahí se instaló lo que ahora es el Instituto Evangelístico y se empezó a construir y empezaron a haber trabajos ahí. Los habitantes de alrededor no estaban de acuerdo con que llegaran estas personas porque ellos eran personas que por sus creencias no los estaban aceptando. Entonces ellos dicen que llegaron y esas personas eran hostiles sumamente con los hermanos y en ocasiones ellos recibieron muchas amenazas de estas personas. Todo esto nosotros lo sabemos porque mi papá, el pastor José Vélez, él
tenía comunicación con este hermano que fue el de los que iniciaron ahí en el Instituto Evangelístico, y además él estuvo dando clases también en el Instituto Evangelístico, y en una ocasión el hermano nos contó esta bella historia. En cierta ocasión, este hermano que trabajaba para el Instituto Evangelístico salió de ahí con su esposa y regresaron en su carro al instituto, pero ya siendo de noche. El camino es arbolado y estaba todo sumamente oscuro y solo las luces del carro se veían. Ustedes recuerdan, los que conocen cómo es, la entrada son puros árboles enormes y no hay luz ni hay nada. Estaba muy oscuro, y más en ese tiempo que empezaba el instituto ahí, el camino estaba muy oscuro. Casi al llegar al instituto, se vieron rodeados de varias personas con machetes en las manos y con rostros enojados y decididos a hacerles daño. El hermano y su esposa, solos en el carro, sabían que les iban a hacer daño, y lo único que pudieron hacer fue orar para pedir la protección del Señor. Los hermanos se iban en su carro, estaban a punto de llegar a la puerta del instituto cuando empezaron a ver que entre los árboles y entre la maleza empezaron a llegar personas, pero venían con machetes, venían armados y venían enojados y venían a hacerles daño. Los hombres se acercaban cada vez más, pero cuando llegaban al carro y veían adentro, dice que cambiaban sus rostros y retrocedían asustados. Así, uno a uno, fue retirándose sin hacerles nada a los hermanos. Ellos, al cruzar el portón del instituto, dieron gracias a Dios por librarlos aquella noche de ser linchados, aunque no supieron por qué se habían ido asustados sin hacerles nada. Pasaron varios años y en una ocasión, uno de los hermanos nuevos que habían recibido al Señor Jesús como su Salvador le dijo al hermano: ¿se acuerda de aquella noche en que rodearon personas con machetes en las manos y que los iban a matar? Pues yo era uno de ellos. Y el hermano le preguntó: ¿y por qué no lo hicieron? ¿Por qué se fueron? Nunca supimos qué fue lo que pasó. Solo vimos que, así como venían enojados, se fueron retirando asustados. El hombre le dijo que no se atrevieron a hacer nada, puesto que dentro del carro estaban varios hombres armados fuertemente, que al verlos les dio mucho temor y que por eso nos retiramos. Cuando el hermano le contó esto a su esposa, de inmediato supieron que aquella noche los ángeles del Señor los protegieron para que no les hicieran daño. Esta fue una historia también muy bonita y muy emocionante cuando nos la contaba este hermano. No recuerdo ahorita el nombre de él, pero el hermano recuerdo cómo nos lo contaba con mucho entusiasmo. La historia que les voy a contar ahora, bueno, esa me sucedió a mí. Yo algunas veces he contado esto a algunas personas, pero quizá no todas lo saben, especialmente los jóvenes no saben de estas historias que me han pasado. Pues cuando me dio cáncer, Dios abrió todos los caminos y puso todo lo que yo necesitaba para que yo estuviera bien. A la semana de que supe que yo tenía cáncer y que me tenían que operar, a la semana exactamente me operaron. El Señor fue abriendo los caminos, fue poniendo los doctores, y todo me lo fue dando sin que nosotros lo buscáramos, sino que llegaba por sí solo muchas cosas. Cuando yo llegué al hospital para esta operación, yo sabía que Dios me estaba cuidando y estaba segura que sus ángeles me estaban cuidando, porque lo dice la Biblia.
cuando me subieron a la camilla para ir al quirófano, yo volteaba así, me acuerdo que yo estaba volteando así para todos lados, buscando al ángel, y pues no, yo no veía nada, ¿verdad? Pero decía, pues aunque no lo vea, yo estoy segura que aquí está un ángel y que me está cuidando. Aunque, aunque yo no lo pudiera ver, yo sé que está aquí. Me prepararon para recibir la mascarilla con el anestésico para dormirme y unos segundos antes llegó una enfermera y tomó mi mano y me la empezó a acariciar y me dijo, no se preocupe, soy la enfermera que está a cargo de cuidarla durante toda la operación y todo estará bien. A la enfermera nunca la volví a ver. La busqué, pregunté y pues no, nadie me supo dar razón. Y ninguna enfermera, ahora que lo pienso, se encarga de cuidar a un paciente para que todo vaya bien durante la operación. Esa no es la función de las enfermeras. Pero cuando razoné esto, entonces me di cuenta que ella era el ángel que me estaba cuidando, la que me cuidó durante la operación, el ángel que Dios envió para cuidarme. Y de igual manera, otra historia que nos pasó fue que cuando a mi esposo le dio el infarto, nuevamente vimos como Dios empezó a abrir las puertas y sin que yo pidiera nada, todo mundo llegaba y me ofrecía las cosas. Me decía el doctor, el que recibió a mi esposo, el director de coronarias, me dijo, ¿tiene seguro? ¿Tiene ISSSTE? ¿Tiene? No tengo nada, doctor, no tengo nada. Y me dijo, sí tiene. Tiene seguro popular, vaya a tramitarlo. Y me mandó a tramitarlo. Y cuando fui con la trabajadora social me dijo, no, es que este hospital no trabaja con seguro popular, a menos que lo llegue a autorizar el director. Le dije, pues es que él es el que me mandó. Dice, él le dijo, y no me lo podía creer, tuvo que pararse y preguntar y todo. Y ya llegó, fue a preguntarle al doctor, el doctor le dijo que sí, que lo había autorizado, y entonces ya me dieron todas las instrucciones, y entonces mi esposo pudo ser atendido muy libremente. Él llegó muy grave al hospital, y me dijo que iba muy mal y que podía morir en cualquier momento. Pero Dios me sorprendía una y otra vez porque todo me lo daban sin pedirlo y todo lo que necesitábamos siempre milagrosamente lo teníamos. Estando en el área de coronarias, mi esposo tenía siempre un médico de cabecera, cuidándolo. Muchos doctores más pasaban a ver cómo se encontraban y si no se le ofrecía algo. Doctores que no conocíamos, doctores que no sabíamos quiénes eran, estaban todo el tiempo pendientes de él. Pero hasta hubo una enfermera que le tomaba la mano y le decía, no se preocupe, que yo estoy aquí para hacer que usted no esté triste o preocupado. Y no solo eso, sino que le cantaba alabanzas y lo trataba con sumo cuidado, al igual que todos los otros doctores que llegaban. De tal forma que uno de mis cuñados, que es doctor, cuando llegaba y me decía, vio la atención que tenía en ese hospital mi esposo, me dijo, él pensaba que mejor habían pensado que mejor lo lleváramos a la raza. Pero cuando vieron la atención que estaba teniendo ahí en el hospital, me dijo, ni lo muevas. Lo están atendiendo que ni en el hospital Ángeles lo hubieran atendido de la manera que lo están atendiendo aquí. La doctora que lo operó fue otro ángel que el Señor envió, pues sin conocerla, ella consiguió los 7 stents que necesitó mi esposo con valor de 35,000 pesos cada uno. Y sin que yo pagara ni uno, ni el último stent. Cada vez que lo operaron 3 veces. La primera operación me dijeron son 35,000 pesos del stent, pero no se preocupe porque el Seguro Popular se lo va a pagar. Y dije, qué bueno.
Cuando lo operaron la segunda vez, dice, va a necesitar un stent y cuesta 35,000 pesos. Yo dije, ay, pues a ver cómo le hago, pues a ver qué hago, pero póngaselo. Y luego salió otra vez, necesita otro de 35,000. Y luego salió otra vez y dijo, necesita otro de 35,000 pesos. Y luego salió una cuarta vez y me dice, necesita otro de 35,000 pesos. Y yo, cuando ya me dijo así, ya era un montón de dinero, y yo dije, ¿qué voy a hacer? No voy a poder pagar esto, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, en ese momento, yo creo que me vio preocupada y me dijo, ¿no tiene cómo pagarlo? Le dije, pues no, le digo, es que mi esposo es el que trabaja, yo estoy saliendo apenas de cáncer, porque yo había tenido mi última quimioterapia, y dije, yo no estoy trabajando ahorita. Y entonces la trabajadora social se quedó impresionada de lo que le dije y me dijo, a ver, permítame. Y se metió. Cuando terminó la operación me volvieron a meter. Ya no me dijeron nada de que me iba a costar 35,000 pesos. Terminaron la operación y me dijo, es usted afortunada, porque la doctora que lo atendió movió mar y tierra y hizo un montón de trámites y papeles, y habló con el director del hospital y habló con no sé quién, dice, todo para conseguirle, para que el hospital él pagara los stents, y ella trató de conseguir los stents al menor precio de la fábrica para que se los pudieran poner. Dice, así que usted no va a pagar nada. Y yo me quedé impresionada, dije, ¿cómo? ¿No voy a pagar nada? No, no va a pagar nada. Es usted afortunada. Yo sabía que no es que fuera afortunada, sino que el Señor estaba obrando de alguna manera y estaba proveyendo todo lo que se necesitaba. Para la tercera operación fue lo mismo otra vez. Lo metieron a la sala de operaciones y yo dije, otras 35,000 pesos lo metieron. Para esto había tardado la doctora porque lo sacaron del hospital y me dijo, quiero que descanse antes de hacerle la última operación. Y a los 15 días yo lo llamo, y pasó un mes y medio y no lo llamaba, y ya mi esposa estaba desesperada. Decía, pues es que en todas las operaciones se había puesto muy grave en el procedimiento, y entonces dicen, a lo mejor me muero en esta. Y yo le decía, no creo que te vayas a morir, porque si ya el Señor se tomó tantas molestias contigo, no creo que en esta última te vayas a morir, pero te hubieras muerto desde el principio, ¿no? Y entonces, bueno, llegó el momento en que la doctora nos habla por teléfono y me dice, ahora sí, ya véngase. Y lo llama y lo operó, y nunca me llamaron para decirme que eran 35,000 pesos del stent. Cuando terminó la operación nuevamente entré y me dice la trabajadora social, me dice, es usted afortunada. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque este stent que llegó es una donación de Boston. Y inmediatamente yo pensé, Señor, qué maravilloso eres, que estás moviendo desde tan lejos tantas cosas para que nosotros podamos tener lo que necesitamos. Y le di gracias al Señor. Yo decía, Señor, cuántas cosas para cuidarnos. Y todos los ángeles que estuvieron durante todo ese tiempo en el hospital. Fue una cosa impresionante. Esta doctora le dijo a mi esposo cuando terminó la operación. Cuando terminé su segunda operación, yo sabía que tenía que regalarle algo a usted. Fíjense, regalarle. Yo sabía que le tenía que regalar algo a usted, pero no sabía qué. Yo le tenía que dar algo y no sabía yo qué era. Dice, pero cuando llegó este stent, que era un stent especial porque es bifurcado, dice, cuando llegó este stent, inmediatamente yo supe que este stent era para usted. Dice, por eso me tardé en llamarlo, porque no sabía qué era lo que yo le tenía que dar a usted.
¿Se digan cómo el Señor es y cómo mueve las cosas? Bueno, todo ese tiempo que estuvimos en el hospital fue esto es de lo poco que pasó, pasaron tantas cosas tan maravillosas y tan increíbles y pudimos ver día a día el cuidado del Señor y cómo los ángeles estuvieron cuidando a mi esposo de una manera increíble. Solamente a veces viviendo estas cosas es como podemos alcanzar a comprenderlas. Durante el terremoto de 1985, había venido un evangelista de Estados Unidos a predicar en varias iglesias por invitación del hermano José Vélez. El hermano José Vélez, junto con el pastor Ángel y yo, fuimos a recibir al aeropuerto a este hermano y lo instalamos en un hotel frente a la Alameda, que era el Hotel Regis. Cuando sucedió el terremoto, todos ustedes recuerdan qué le pasó al Hotel Regis. Se cayó, se derrumbó con el terremoto. Cuando sucedió el terremoto fue en la mañana y el hermano se disponía a bañarse, cuando la tierra empezó a moverse y el edificio comenzó a caer en pedazos. Todos los huéspedes dice que salieron corriendo de sus habitaciones, gritando, espantados. El elevador se cayó, no lo pudieron usar, las escaleras también se cayeron y algunos muros también, y quedaron atrapados en el corredor sin salida y con todo el edificio sobre ellos derrumbado. El hermano, al salir de la habitación, tomó su Biblia y salió al corredor tratando de calmarlos y hablándoles del arrepentimiento para perdón de los pecados y tratando de darles ánimo y esperanza y calmarlos a todos en ese pasillo, porque estaban espantados, llorando, y el hermano compartiendo la palabra. Cuando paró el temblor, se dieron cuenta que estaban atrapados y que nadie podía oírlos ni ellos escuchaban nada. El hermano empezó a orar y a pedirle a Dios lo sacara de ahí. Unos momentos después apareció un hombre alto, bien parecido, muy fuerte, con un uniforme blanco, muy blanco, como el de la Marina, y les dijo que si se encontraban bien. Ellos le dijeron que sí. Entonces el hombre les dijo: síganme porque los voy a sacar de aquí. Y dice que todos empezaron a seguir a ese hombre y sin saber cómo se encontraron de repente en el centro de la Alameda. Cuando el hermano volteó unos instantes después para darles las gracias a este hombre, este había desaparecido y no se veía por ningún lado. En mi casa nos enteramos que el hotel se había caído con el temblor. Y inmediatamente corrimos y dijimos: el hermano está en el hotel. Corrimos a ir a buscarlo. Se nos dificultó mucho pasar porque había zonas, como era todo Tlatelolco y eso, para pasar hacia la Alameda, y como se habían caído edificios de Tlatelolco, la pasada estuvo muy difícil. Pero bueno, con muchos trabajos y todo, llegamos por fin ahí a la Alameda y empezamos a buscar entre todas las personas que estaban ahí en la Alameda, en tratar de encontrar al hermano. Y ahí por fin, después de un tiempo, logramos encontrarlo y le dimos gracias a Dios porque sin duda Dios lo había cuidado. Cuando él nos relató de cómo toda la aventura que había tenido y cómo un ángel los había sacado de dentro sin saber cómo, porque ellos no puede explicar cómo es que salieron de ahí. Estaba todo, no había salida de ahí, no había escapatoria de ahí, y cómo, para haber sido una persona, no pudo haber llegado así y haberlo sacado así como si nada. Estando todos atrapados y todo derrumbado a su alrededor. Entonces,
él llegó, nos relata su aventura de cómo el ángel los había sacado de dentro y sin saber cómo y cómo después desapareció, que nunca lo logró ver, o sea, simplemente desapareció porque cuando él volteó para darle las gracias ya no estaba. Y si ustedes recuerdan que esto pasa mucho, ha pasado mucho y en varios de los relatos que les he dado, cuando tratan de darle las gracias a la persona que los salva o que los ayuda, desaparece. Cada vez que tenemos o sabemos que algo no podemos explicar humanamente, sucede y sabemos que proviene de Dios y el cuidado de sus ángeles. Esto nos causa un gozo y una admiración y reafirma nuestra fe y nos da la seguridad y saber que hay ángeles a nuestro lado y a nuestro cuidado. Y pudimos ser testigos de una historia más acerca de los ángeles. Cuando el hermano nos lo contaba, era maravilloso ver. Y dice el hermano a manera de broma, nos decía, es la primera vez que predico en calzoncillos, porque el hermano se disponía a ir a bañarse y pues así se tuvo que salir y así agarró su Biblia y les empezó a hablar a todas esas gentes que estaban espantadas. ¡Qué maravilloso! Todo esto de verdad que nos da mucho ánimo y nos da la certeza de que Dios está a nuestro lado. En otra ocasión que íbamos de vacaciones en el automóvil, era de noche y empezó a llover muy fuerte en la carretera. Una camioneta negra muy grande empezó a echar luces, pues venía con mucha velocidad y quería rebasarnos. Mi esposo se pasó a la derecha para dejar pasar a la camioneta y yo alcancé a ver cómo el conductor aceleró, pero un acelerón muy fuerte, tanto que las llantas derraparon con la lluvia y con el acelerón que él dio. Y bueno, aún más el conductor y hasta las llantas se patinaron en ese momento y con el acelerón que le dio y prontamente pues nos pasó. La lluvia estaba muy fuerte y unos metros adelante había una curva en la carretera que con la lluvia y la velocidad que llevaba la camioneta, el conductor no vio la curva y se estrelló contra el muro de contención de la carretera. Entonces venía la curva y el conductor pegó de frente, no dio la vuelta, sino que pegó, pero con la velocidad que llevaba, la camioneta se impacta y se regresa con el golpe, pero toda destrozada, porque fue un golpe muy fuerte contra el muro, y retacha hacia atrás y empezó a dar vueltas girando hacia donde estábamos, porque íbamos en una subida. Entonces choca la camioneta, se va para atrás y empieza a girar así, se empieza a ir hacia donde nosotros estábamos. La camioneta se estrelló tan fuerte de frente que retachó hacia atrás y dando vueltas dirigiéndose hacia donde nosotros estábamos. Mi esposo empezó a enfrenar lentamente, pues si lo hacía fuerte, pues podíamos derrapar como la camioneta. Y él no quitó la vista del camino porque íbamos a chocar con la camioneta. Y la camioneta venía hacia nosotros dando vueltas y nosotros íbamos hacia la camioneta y no podíamos frenar fuerte porque estaba lloviendo. Al momento del choque de la camioneta contra el muro, la parte delantera de la camioneta se destruyó totalmente y empezaron a volar grandes partes de la camioneta, la defensa, y salía humo y como quedó destruida con los giros que daba, se seguían desprendiendo las partes de la camioneta y salían disparadas hacia todas partes. Una parte grande de este auto salió disparada contra el parabrisas de nuestro auto, del lado donde yo iba sentada. Al ver que venía con gran velocidad hacia mí, al faltar así, estaba ya
hagan de cuenta que aquí está el parabrisas y aquí venía ya la parte del auto, una gran pedazo del auto, no sé qué pedazo haya sido, pero fue muy grande el pedazo, y estando a unos centímetros del parabrisas, yo lo que hice fue voltearme y taparme con el brazo, porque dije, ya le pegó al parabrisas y me van a caer todos los vidrios, ¿no? Entonces cogí, me volteé y me tapé. Fue mi reacción cuando vi que iba a pegar inminentemente esa parte del auto en el parabrisas. Y al taparme la cara, pues le pedí ayuda a Dios para que nos librara de este accidente. Tapé mi rostro con el brazo esperando el golpe de aquel metal y no pasaba nada. Y luego no pasaba nada y yo seguía y no pasaba nada. Y entonces dije, fui abriendo los ojos ahora sí que poco a poquito para ver qué pasaba, porque estaba ya a unos centímetros del parabrisas y no pasaba nada. Y entonces abrí los ojos y vi que no pasó nada y ya no estaba aquel metal. Entonces, el pedazo del auto nunca tocó nuestro carro. ¿Cómo? No les sé explicar. Estando a unos centímetros del parabrisas, no sé cómo el metal nunca pegó en el carro. Cuando cerré los ojos pidiendo la protección del Señor, inmediatamente que yo cerré los ojos y que le pedí protección al Señor, sentí que que nos estaban levantando con unas manos grandes, nos estaban levantando. Eso yo lo vi con los ojos cerrados y sentí que nos levantaron para que no nos pasara nada, y lo pude sentir. La camioneta que girando estaba a punto de chocar con nosotros, venía hacia nosotros, de repente empezó a girar al revés y se empezó a ir hacia arriba porque era una subida, y ella cuando retachó venía hacia abajo, pero de repente empezó a girar al revés y se empezó a ir para arriba. La camioneta en su vida iba al revés, dando vueltas al revés en su vida, dando tiempo a que nosotros detrás, avanzando, fuéramos frenando poco a poco, y hasta que mi esposo pudo frenar totalmente y quedó a unos centímetros de la camioneta cuando ya por fin pudo parar la camioneta. Quedamos a unos poquitos centímetros de ella. Salía mucho humo de la camioneta, los vidrios los traían polarizados y no pudimos ver cuántos estaban dentro ni cómo estaban. Los fierros retorcidos no dejaban abrir las puertas y probablemente estaban atrapados dentro por el impacto tan fuerte, y probablemente hasta inconscientes, porque fue un golpazo el que dieron. Y entonces, como seguía yo no muy fuerte, viendo que estábamos limitados para ayudarlos, porque no podíamos ni sacarlos del carro, ni ver quiénes estaban, ni en qué condiciones estaban, estaba lloviendo muy fuerte. Entonces decidimos ir a la caseta que ya estaba cerca y avisar del accidente para que mandaran ayuda y una ambulancia. Al llegar a nuestro destino esa noche, sanos y salvos, muy asustados por lo que habíamos vivido, le dimos gracias a Dios por habernos librado de este accidente y que habíamos llegado con bien. Sin duda, un ángel desvió aquel metal que rompería el parabrisas. Sin duda, un ángel o varios desviaron la camioneta para que girara hacia arriba, para que no chocara con nosotros, o sea que en la subida. Y sin duda otro ángel nos levantó con su mano para librarnos y cuidarnos. Gracias a Dios por tu maravilloso cuidado que tiene de nosotros. Y recordamos el Salmo 91, 11 y 12, y este salmo me lo recuerda siempre mucho,
lo que vivimos, porque dice: Dios a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Verdades que el Señor nos deja en la Biblia. A principios de octubre del 2013, una niña nueva del colegio David Livingstone, recién llegada al colegio, hija de pastores, tuvo un sueño. Y en él, un hombre blanco, alto, con vestiduras muy, muy blancas, se le acercaba y le dijo: ve a buscar al profesor Oscar y dale este mensaje. Dile que no se preocupe, que la iglesia va a crecer. Al día siguiente, la niña le contó lo que había soñado a sus padres, y el pastor le dijo a su hija que debía hacer lo que le habían pedido en el sueño. Entonces la niña, al llegar a la escuela, empezó a preguntar quién era el profesor Oscar. Ella era nueva y no lo conocía. Y los demás niños le indicaron quién era. Al llegar con él, ella le preguntó que si él era pastor y contestó: ¿por qué? Sí, soy pastor. ¿Por qué? Le contestó el pastor Oscar: porque tengo que decirle algo. Tuve un sueño y mis papás me dijeron que tengo que hacer lo que me pidieron en el sueño. La niña le contó el sueño a pastor Oscar y así cumplió con el relato que habían mandado para él. Y este decía: dile al profesor Oscar que no se preocupe, la iglesia va a crecer. Pastor Oscar, al salir del colegio, llegó aquí a la casa y me contó lo que la niña le había dicho. Él llegó muy contento y muy exaltado por lo que le había contado a la niña. Y déjenme decirle que tenía mucho tiempo que Pastor Oscar y yo habíamos estado orando mucho por la iglesia y por el crecimiento de la iglesia. Y yo tenía muchos años orando por eso. Cuando llega Pastor Oscar y me cuenta eso, pues a mí me dio mucho gozo, porque le dije: es la respuesta de Dios. Es la respuesta de Dios. La iglesia va a crecer. Y nos gozamos, nos pusimos muy contentos, estuvimos platicando. Y bueno, supimos de inmediato que un ángel nos estaba dando un recado de Dios y nos pusimos contentos, dimos gracias a Dios, pues teníamos muchos años pidiendo esto. Entonces en mi pensamiento vino una duda y dije: ¿por qué ese mensaje no se le había dado al pastor de la iglesia, que en ese momento era el hermano José Vélez? Pues déjenme decirles que como a los 10 días después de este hecho que pasó, Dios me dio la respuesta, porque mi papá fue llamado a la presencia del Señor. Él ya no vería el crecimiento de la iglesia por el que durante tantos años habíamos orado. Y la iglesia, después de que pasó esto, inmediatamente empezó a crecer. Gloria al Señor por esto. En el 2014 tuvimos otro encuentro con los ángeles y fue maravilloso, en la escuela bíblica de vacaciones. Se abría por primera vez a la comunidad. Esta escuelita fue dirigida por la hermana Jessica Escobar desde entonces, y se planeó hacer un campamento dentro del templo para los intermedios, y se compraron unas casas de campaña muy hermosas que se instalaron en lo que era el salón social o el área educativa.
Y había varios jovencitos que nunca habían oído de la palabra de Dios y con muchas necesidades y con muchas carencias. Un día, a la hora de la cena, el pastor Ángel y yo empezamos a cantar. Íbamos a cantar por estos favores y no sé por qué razón empezamos a cantar Pastor, te bendigo. Y entonces empezamos a cantarlo, Pastor, te bendigo por lo que me das. Y algo que nos sucedió es que cuando nosotros estábamos cantando, lo que yo noté fue que todos los niños, aunque había muchos niños que no eran cristianos, muchos jovencitos que no eran cristianos, estaban muy atentos y nadie estaba hablando, todos estaban poniendo mucha atención a lo que nosotros estábamos cantando, porque resultó que empezamos a cantar Pastor te bendigo y nadie sabía la letra más que mi esposo y yo. Y aún los muchachos que sí son de la iglesia no se sabían la letra de Pastor te bendigo, ya que es un canto que no lo cantamos mucho. Entonces quedamos cantando solos mi esposo y yo. Y estábamos cantando Pastor te bendigo. Y resultó que empezamos a notar que todos guardaron un profundo silencio y que todos estaban atentos a lo que estaba diciendo el canto. Mientras lo estábamos entonando, empezamos a ver que varios empezaron inquietos a buscar, como que brincaron así y empezaron a buscar algo y se empezaron como a decir algo. Nosotros no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando. Y esto lo puede recordar Rebeca, Raquel, que estaban presentes en ese día. Empezamos a ver que volteaban inquietos y asombrados, y al terminar de cantar y orar por los alimentos, todos empezaron a comentar, ¿quién estaba tocando? Es que ¿quién está tocando? Están tocando las flautas, decían. Están en el templo. Y entonces todos, no, pues no hay nadie, el templo está cerrado, estamos solos aquí atrás en la hora de la cena, no hay nadie en el templo. No, es que alguien está tocando lo que estábamos cantando, lo que estaban cantando. Y entonces dice que se escuchaba como si algunos estuvieran en el santuario tocando y cantando, lo mismo que ustedes estaban cantando, y el sonido venía del templo. ¿Hay alguien en el templo? Luego preguntaron. Y entonces dijimos, no, pues no. Entonces fuimos rápido a dar un vistazo al templo, porque ellos aseguraban que había alguien que estaba ahí en el templo. El templo estaba cerrado, las luces apagadas, y ahí no vimos a nadie. Y los muchachos decían, pero yo sí los escuché, y yo. Resulta que todos los muchachos que estaban ahí escucharon cómo estaba tocando las flautas y cómo estábamos adorando al Señor. Esa noche los ángeles estaban adorando a Dios junto con nosotros, y hay testigos de este hecho. ¿Lo recuerdan, muchachos? Fue emocionante y maravilloso. No olviden todas estas intervenciones de los ángeles, porque son parte de nuestra historia, de nuestra vida como cristianos. Pastor Oscar, cuando era muy jovencito, estudió inglés, pues les gustaba mucho y pronto avanzó y empezó a dar clases en una escuela en donde él había estudiado, pero él estaba muy chico todavía. En una ocasión, el director de dicha escuela tenía que ausentarse por unas horas, pero tenía citada a una persona para hacerle una entrevista de trabajo. Entonces le encargó al profesor Oscar se encargara de recibir a esta persona y le dejara sus papeles y le hiciera la entrevista de trabajo. Profesor Oscar en ese entonces no había recibido a Jesús como su Salvador personal. Se fue a la oficina a esperar a la persona hasta que llegó con él. Él la describe como una persona alta, con traje blanco, rubio. Él pensó que era un extranjero al pedirle su currículum.
le entregó él unos papeles que parecían tener mucho tiempo, que se veían muy antiguos, y los metió en un folder al cajón del escritorio. Y empezó a hablar con él. Este le dijo: ¿ya viste el lugar en donde estás? Esto es una bendición de Dios. Que tú estés aquí dando clases tan joven es una bendición de Dios. Que si y luego le dijo: ¿ya te has dado cuenta de eso? Y después la persona le preguntó: ¿crees en Dios? Y luego dice que se lo preguntó 3 veces. Y cuando el profesor le dijo que sí creía en Dios, le dijo: porque Él quiere que le sirvas. Tienes que acercarte a Él. Después de decirle esto, yo diría, después de haberle dado el mensaje de Dios o el recado de Dios, se fue. Cuando llegó el director, preguntó si se había hecho la entrevista con esta persona. Entonces el profesor Oscar le dijo que sí. Dice: ¿y dónde está su currículum? Le dijo: está en el cajón del escritorio. Y al buscarlo, nunca apareció este. Y por cierto que dice Pastor Oscar que al verlo eran unos papiros muy antiguos los que le habían dado. Dice, estaban hasta amarillos, pues se veían antiguos, unos papeles muy antiguos, y el ángel hablaba un inglés muy, muy puro, muy correcto, dice. Por eso es que me extrañó escucharlo por el tipo de inglés que él estaba ocupando. Cuando llegó, entonces dice que empezó a buscar, vio no había nada, nunca aparecieron sus papeles. Y lo chistoso fue que ninguna persona, ni la secretaria, ni el de la puerta, ni ninguna persona, ni lo vio entrar, ni lo vio salir de la oficina. Profesor Oscar, al ser tan joven, pues no le dio importancia a lo sucedido, pero años más tarde, pues recibe al Señor como su Salvador, y 2 años más tarde, pues es llamado a servirle en el pastorado. Ahora sabe que un ángel lo visitó y le dio el mensaje del Señor: tienes que acercarte. Él quiere que le sirvas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso este relato. Indudablemente Dios tiene sus tiempos, y Dios tiene todo lo que debemos de hacer, y Él nos llama, y Él siempre nos está impulsando para servirle. Y a Pastor Oscar, indudablemente desde chico, lo llamó para que lo sirviera. Esta siguiente historia y última que les voy a contar es acerca del hermano Daniel Víquez Uribe. Este hermano es miembro de la primera iglesia bautista de Satélite. Fue a estudiar para prepararse al seminario Palabra de Gracia, y se casó con una hermana chilena llamada Mónica. Y posteriormente, al concluir sus estudios en el seminario, se fue a Estados Unidos a plantar una iglesia en Valle de Río Grande, en Texas, Estados Unidos. Él vive en una casita rodante, una camper, con su familia. Ustedes saben que en Estados Unidos hay zonas en donde hay explanadas en donde entran muchas camper, y ahí viven familias en las casas rodantes que les llaman. Pues él así es como estaba viviendo. Y esta historia es calientita porque esto acaba de pasar a finales de julio de este año. Este pasado 25 de julio del 2020, el huracán Hanna azotaría esta región, por lo que todos los que vivían en campers se salieron de ellas y se fueron a resguardar a otras casas. El hermano Daniel colocó madera en las ventanas de su camper y se fue a pasar la noche con su familia.
Él escribió a todos sus contactos y familiares que oraran para que no le pasara nada a su casita rodante, pues era todo lo que él tenía. Y pidió que se orara, y todos sus contactos y todos los familiares y todos los hermanos empezaron a orar para que Dios cuidara su casita rodante. Muchos hermanos oraron por esta petición, y el día 26 de julio, o sea, al día siguiente que había pasado la tormenta, él escribió: gracias por sus oraciones. Nuestra casa rodante está como si nada hubiera pasado. Damos gracias a Dios que guardó nuestra casita. Déjenme decirles que todo el lugar donde estaban los campers estaban destruidos, volteados, y muchos campers habían sido destruidos totalmente. Y el único camper que permaneció en pie como si nada fue el del hermano Daniel. Seguramente los ángeles resguardaron del huracán a la camper del hermano Daniel en respuesta a las oraciones que se elevaron a nuestro Señor. Y como ven, es impactante ver cómo a través de mi vida siempre han existido ángeles que nos han ayudado, nos han cuidado, nos han consolado, han adorado a nuestro Señor junto con nosotros. Lo emocionante es que siempre he caminado con ángeles a mi lado. Y estoy segura que tú también has tenido experiencias en donde los ángeles te han cuidado, aunque no lo veas. Lo cierto es que los ángeles existen como fieles servidores de Dios y que están listos para ayudarnos en cualquier circunstancia, si es la voluntad del Señor. Caminar con el Señor es caminar en lo sobrenatural. Caminar con el Señor es caminar con ángeles a mi lado. Espero que este estudio les haya dado más seguridad, fe, confianza, y les haya abierto un poco más los ojos para saber que hay ángeles, criaturas del Señor, que van caminando a tu lado. Que el Señor les bendiga.